Pensé que tenía un matrimonio perfecto. Hasta que mi esposa infiel me traicionó con mi medio hermano y fue desenmascarada en vivo. Se suponía que sería una noche especial, un momento de alegría para mi madre, que cumplía 70 años. Como ella vive lejos, pensamos en algo moderno y acogedor, una videollamada que reúna a toda la familia. Yo, André, 45 años, mi esposa Lara, 44 años, y nuestras hijas, Julia, 13 años, y Bia, 11 años, organizamos todo con mimo. Conectamos el Smart TV para que todos pudieran ver mejor y, en cuestión de minutos, la pantalla se llenó de rostros familiares, tíos, primos, abuelos, todos sonriendo y felicitando. El ambiente era de celebración, nostalgia y conexión. La conversación transcurrió animada, llena de risas e historias del pasado. Mi madre estaba radiante, encantada de verlos a todos juntos, aunque fuera virtualmente. Julia y Bia jugaban de fondo, espiando la llamada y riéndose de los comentarios de sus primas. Todo parecía perfecto. Me sentí feliz, rodeada de las personas que amaba, sin imaginar que, en unos minutos, esta ilusión se desmoronaría ante mis ojos. Fue entonces cuando sucedió. Apareció una notificación en la esquina de la pantalla. Un simple mensaje de celular, inofensivo para quien no supiera la verdad. Mi amor es un emoji de corazón. 2 palabras que, en un instante, me congelaron la sangre. Pero el detalle que realmente me revolvió el estómago, sabía que ese mensaje no era para mí. Mi primer instinto fue pensar que se trataba de algún error, un mensaje enviado al número equivocado. Pero claro, mi nombre no estaba allí. Mis ojos automáticamente se volvieron hacia Lara, que estaba sentada a mi lado. Su cuerpo se puso rígido instantáneamente. Su mirada se encontró con la mía y en ese instante supe que algo andaba muy mal. El silencio se apoderó de la habitación. Mis familiares, que estaban en la llamada, también vieron la notificación. Mi madre, sin comprender la gravedad de lo que estaba pasando, preguntó casualmente, «Lara, ¿quién es?». La pregunta resonó en la habitación como un trueno. Todos estaban mirando. Un peso asfixiante cayó sobre nosotros. Antes de que Lara pudiera reaccionar, mis dedos apretaron por reflejo el control remoto del televisor. Su respiración se aceleró, su corazón latía con fuerza en su pecho. Necesitaba ver. Necesitaba confirmar que esto no era solo paranoia. Con un simple clic, abrí el mensaje. Lo que vi en la pantalla destruyó cualquier duda restante. No puedo esperar a que estemos juntos de nuevo. Amor. El golpe final llegó justo debajo, a nombre del remitente, Renato. Mi medio hermano. El mundo parecía girar a mi alrededor. Me temblaban las manos. Mi esposa y mi propio hermano. La traición no fue solo mía. Pertenecía a toda mi familia. La habitación estaba completamente en silencio. Lo que debería haber sido un momento de felicidad, se convirtió en una pesadilla transmitida en vivo. En la pantalla del televisor, los rostros de mis familiares estaban congelados por el shock. La vergüenza, el disgusto, la traición quedaron al descubierto delante de todos. Lara y Renato todavía no habían dicho nada. Pero en ese momento no era necesario. La verdad ya estaba ahí, expuesta para que la viera todo el mundo. Lara todavía no había dicho nada. Tal vez lo estaba procesando, tal vez estaba tratando de pensar en una excusa. Pero ya no había lugar para mentiras. El daño ya estaba hecho y ahora no había vuelta atrás. Lo que empezó como una celebración familiar, se convirtió en el momento más humillante y devastador de mi vida. Mis dedos se sentían rígidos mientras sostenía el control remoto, como si mi propia mente se negara a aceptar lo que estaba viendo. Pero allí, frente a todos, estaba la cruda e inmutable verdad. No puedo esperar a que estemos juntos de nuevo. Amor. Palabras que deberían haber sido mías, pero pertenecían a mi medio hermano. Se me revolvió el estómago y un sabor amargo subió a mi garganta. Mi matrimonio, mi familia, mi confianza, todo estaba en ruinas debido a una traición grotesca. Quería creer que fue un malentendido. Una broma, un error tipográfico, cualquier cosa que no significara lo que parecía significar. Pero entonces, antes de que Lara pudiera arrebatarme el control de la mano, apareció un segundo mensaje. Esa noche fue increíble. No puedo esperar a la próxima vez. Mi mundo se hizo añicos en ese instante. No fue un error. Fue real. Fue una traición continua. El nombre Renato palpitaba en la pantalla como un puñetazo en el estómago. Mi propio hermano. Mi medio hermano, el que creció a mi lado,
el que compartió mi infancia. El hombre que le presenté a mi esposa, que frecuentaba mi casa, que se sentaba a mi mesa. El shock fue instantáneo, pero pronto dio paso a una ira abrumadora. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo tuvo el coraje de traicionarme así? La sala permaneció en silencio. En la videollamada, mi madre se tapó la boca con las manos y tenía los ojos muy abiertos por el horror. Mis tíos quedaron paralizados. Alguien jadeó al otro lado de la línea. Podía sentir la vergüenza elevándose como una ola, inundando la habitación. ¿Pero Lara? Tenía los ojos fijos en la pantalla, su respiración se aceleraba, pero sin palabras. Como si pudiera revertir lo que ya quedó expuesto. Entonces, sin pensarlo, pasé el dedo por la pantalla y abrí la conversación completa. Fue la peor decisión de mi vida. Fotos, mensajes, declaraciones de amor. Imágenes de cenas secretas, selfies en lugares en los que nunca supe que había estado. Te amo, te extraño, me haces feliz como nadie lo ha hecho. Cada palabra fue como una puñalada. Mi pecho ardía como si alguien me hubiera arrancado el corazón y lo hubiera pisado. ¿Lo peor? Esto no fue reciente. Los mensajes iban y venían durante meses. Meses. ¿Cuántas veces se reunieron mientras yo trabajaba para mantener a mi familia? ¿Cuántas veces entró en mi casa, se sentó en mi sofá, jugó con mis hijas sabiendo que se acostaba con mi esposa? La traición no fue solo física. Fue una conspiración silenciosa, un plan que me convirtió en un idiota delante de mi propia familia. Vergüenza mezclada con ira. No sabía si gritaría, si rompería algo, si colapsaría ahí mismo. Pero entonces, una voz al otro lado de la pantalla me trajo de vuelta. Mi madre, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Dios mío, Lara, ¿cómo pudiste hacer eso?». Fue entonces cuando todo se vino abajo. La farsa había terminado. Lara se movió por primera vez. Intentó quitarme el mando a distancia de la mano, intentó apagar la televisión, borrar la prueba viviente de la traición. Pero ya era demasiado tarde. Todos ya lo habían visto. Lo que vino después no fue solo una confrontación, fue una explosión. El silencio fue roto por el sonido de algo cayendo al suelo. El vaso que Lara sostenía se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en 1000 pedazos. Pero el estallido no fue nada comparado con el caos que estalló poco después. «Esto no es lo que parece», gritó, con la voz quebrada y los ojos desesperados, como si todavía existiera una posibilidad de controlar la situación. Pero no había ningún otro lugar a donde huir. Cualquier excusa que tuviera bajo la manga fue inútil. Todos ya lo habían visto. Me levanté por impulso, sintiendo la sangre hirviendo dentro de mis venas. El mundo que me rodeaba parecía lejano, apagado, como si estuviera dentro de una pesadilla de la que no podía despertar. Pero yo no estaba durmiendo. Fue real. La expresión de horror en los rostros de mis familiares en la videollamada era real. El temblor en las manos de mi madre, los ojos muy abiertos de mis primos, el silencio de muerte al otro lado de la pantalla, todo era real. «No te da vergüenza». Mi voz era firme, pero llena de un dolor que ni siquiera yo sabía que podía expresar. Mis ojos se dirigieron directamente a Renato, que estaba allí parado, petrificado como una estatua. No intentó negarlo. No intentó justificarse. Simplemente mantuvo la cabeza gacha, sin mirar a nadie. Su silencio fue la mayor confesión de todas. Mi propio hermano. El hombre que debería estar a mi lado, no acostado con mi esposa. Mi madre empezó a llorar al otro lado de la pantalla, llevándose la mano a la cara, con el corazón destrozado. «No lo creo, Renato», murmuró, y eso me impactó más de lo que esperaba. No fue solo mi vida la que destruyó. Era toda nuestra familia. La vergüenza que trajo a todos. El asco de saber que hizo esto con su propia sangre. Lara intentó hablar, sus ojos desesperados recorriendo la habitación en busca de alguna salvación. «André, por favor déjame explicarte, no fue así». Solté una risa amarga, incrédulo. «No fue así». Entonces, ¿cómo fue, Lara? Explícanos. Explícalo a tu familia, a nuestros amigos, a nuestras hijas. Porque hasta donde yo sé, tú conociste a mi hermano a mis espaldas. La voz era fuerte, casi un grito. Ya no importaba que toda la familia estuviera escuchando. Tenían que saberlo. Todos tenían que saber quién era ella realmente. Renato finalmente se movió. Levantó la cabeza, abrió la boca como si fuera a decir algo, pero dudó. Quizás se dio cuenta de que no había justificación. Tal vez solo esperaba que todo terminara pronto.
Pero no se lo iba a poner fácil. Quería que sintiera la humillación ardiendo por dentro, tal como yo la estaba sintiendo. ¿Nada que decir, hermanito? ¿O ahora te has dado cuenta de que destruiste todo por capricho? Cerró la boca y miró hacia otro lado. Cobarde. Fue entonces cuando me di cuenta de que mis hijas habían salido de la habitación. Allí estaban Julia y Bea, paradas en el pasillo, mirándonos con los ojos muy abiertos. Mi corazón se rompió. No sabían exactamente qué estaba pasando, pero sintieron la tensión, el peso de esa escena. El llanto de la madre. Mi expresión de odio. La mirada derrotada del tío. Algo andaba muy mal y ellos lo sabían. Lara se volvió hacia ellos reflexivamente, intentando recuperar el control de la narración. Chicas, no es lo que piensan. Papá simplemente está nervioso. Pero Julia frunció el ceño y sus ojos brillaron de desconfianza. Ella siempre fue demasiado inteligente. ¿Por qué lloras, mamá? La pregunta flotaba en el aire, pesada. Lara no respondió. Y supe, en ese momento, que esto era solo el comienzo. La ira burbujeaba dentro de mí como un volcán a punto de hacer erupción. Necesitaba tomar una decisión en ese mismo momento. No había lugar para conversaciones, excusas o intentos de arreglar las cosas. Miré a Lara, luego a Renato. El asco que sentí fue tan fuerte que casi me asfixió. Respiré hondo, intentando mantener el control, pero mi decisión ya estaba tomada. Váyanse. Los dos, dije, mi voz aguda, llena de una frialdad que no sabía que tenía. Los ojos de Lara se abrieron y dio un paso adelante, con la mano extendida como si pudiera alcanzarme. André, por favor no hagas eso. Necesitamos hablar. Pero no quería oír nada. No hubo conversación. No hubo explicación. Ella ya había tomado su decisión y ahora iba a afrontar las consecuencias. Miré a Renato, que seguía allí de pie como una rata acorralada. Tú también. Sal de aquí. Mi voz era firme, sin margen de negociación. La videollamada seguía abierta y podía escuchar a mi madre llorar al otro lado de la línea. Dios mío, esto no puede estar pasando. Mi tío negó con la cabeza, mi prima miró la pantalla con horror. La vergüenza de Lara y Renato ahora era pública. Toda la familia presenció en tiempo real cómo se desenmascaraba la traición. Pero no lo sentí. Sentí un frío y amargo placer al exponerlos como se merecían. Lara cayó de rodillas, cubriéndose la cara con las manos, sollozando. Cometí un error, pero no me eches así. Esta también es mi casa. Dejé escapar una risa seca y sin humor. ¿Tu casa? ¿Tienes el coraje de decir eso después de todo? ¿Después de destruir a nuestra familia? Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Esta es mi casa. Pero a partir de hoy, no eres nada aquí. Renato finalmente se movió, levantando las manos como si intentara calmar la situación. André, hombre, sé que estuvo mal, pero no tiene por qué ser así. Podemos resolver esto sin pelear. Mi sangre hirvió. ¿Cómo es que todavía tuvo la audacia de hablarme así? ¿Como si no hubiera tirado a nuestra familia a la basura por un deseo barato? Lo único que quiero solucionar es que te saques de mi vida. Ahora, toma tus cosas y desaparece. Mi madre colgó la llamada, incapaz de soportarlo más. El peso del silencio era aplastante. Lara sollozó, las lágrimas corrían por su rostro. Renato permaneció inmóvil por unos segundos, pero pronto se dio cuenta de que no había salida. Bajó la cabeza y comenzó a caminar hacia la puerta. No puedo creer que me estés haciendo esto, murmuró Lara, tratando de hacerme sentir culpable. Pero no sentí nada más que odio y traición. Fue entonces cuando Julia y Bea aparecieron nuevamente en la habitación, con rostros confusos y asustados. «Papá», llamó Julia con voz vacilante. Bea miró a su madre, luego a mí, sin entender lo que estaba pasando. Lara intentó correr hacia ellos, pero yo me puse delante. «Ustedes vayan a su habitación ahora, ¿de acuerdo?» Mi voz era suave pero firme. Dudaron, pero asintieron y se fueron. No necesitaban ver más de eso. Me volví hacia Lara por última vez. Él terminó. Eso es todo lo que dije. La vi desplomarse allí, sin fuerzas, mientras Renato simplemente salía por la puerta sin mirar atrás. La mujer que amaba, la familia que construí, todo destruido en una noche. Pero en ese momento supe que la historia aún no había terminado. Esto fue solo el comienzo. La noche fue larga.
Después de que Lara y Renato se fueron, me senté en el sofá, mirando al vacío, tratando de procesar todo. El silencio en la casa pesaba como nunca. Julia y Bea habían regresado a la habitación, pero sabía que estaban asustadas. Mi mente daba vueltas, volviendo sobre cada momento, cada detalle, cada mentira. ¿Podría haberlo notado antes? ¿Alguna señal que ignoré? Ya no importaba. Lo que importaba ahora era lo que vendría después. No podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Mi esposa me engañó con mi propio hermanastro. No fue un caso cualquiera, fue una traición que corroyó las raíces de mi familia. Y peor aún, necesitaba pensar en mis hijas. No merecían crecer en este caos. Necesitaba actuar rápidamente. Tan pronto como salió el sol, cogí el teléfono y llamé al mejor abogado de familia que conocía. Llegué a la oficina incluso antes del horario de apertura. Mi abogado, Carlos, un hombre experimentado y directo, me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de contarle todo, se cruzó de brazos y dejó escapar un largo suspiro. André, tienes un caso sólido. Infidelidad comprobada, exposición pública de la traición, pruebas concretas. Además, Lara no ha trabajado en años, lo que significa que tienes una estabilidad financiera superior para mantener la custodia de las niñas. Por primera vez desde que pasó todo, sentí que tenía una ventaja. Quiero la custodia total, dije sin dudarlo. No era una cuestión de venganza. Sabía que Lara intentaría manipular a las chicas, ponerlas en mi contra, torcer los hechos para parecer la víctima. No podía permitir que usara a nuestras hijas como escudo para limpiar su imagen. Carlos asintió. Con lo que tienes en tus manos, las posibilidades de éxito son altas. Sobre todo porque esta traición no fue cualquier cosa. Si esto termina en los tribunales, el juez podría verlo como una situación emocionalmente dañina para los niños. Mientras Carlos hablaba de los procedimientos legales, sentí una mezcla de enojo y alivio. Estaba tomando el control de la situación. No iba a permitir que Lara se saliera con la suya, no iba a permitir que actuara como si nada hubiera pasado. Pero aún quedaba mucho por hacer. Era necesario iniciar los trámites de divorcio, organizar las pruebas y preparar a los testigos. Afortunadamente toda mi familia vio lo que pasó. No estaba solo. La mayor preocupación ahora era cómo afectaría esto a Julia y Bea. Eran jóvenes, pero no ingenuos. Sabía que tarde o temprano harían preguntas. Y cuando llegara ese momento, tendría que estar preparado. Mi objetivo no era envenenarlos contra su madre, sino protegerlos de la toxicidad de aquellos que habían elegido destruir a nuestra familia por capricho. Al final de la reunión, Carlos fue directo. Prepárate para una guerra. Lara puede intentar cambiar el rumbo, hacerse la víctima, incluso acusarte de ser el culpable. Gente así no acepta las consecuencias de sus acciones sin luchar. Asentí. Sabía que ella no aceptaría esto fácilmente. Pero no importó. Lo único que me importaba ahora era asegurarme de que mis hijas tuvieran un hogar seguro lejos de la influencia de alguien que las traicionaba sin dudarlo. Salí de la oficina con una certeza. Esto no sería un simple divorcio ni una separación amistosa. Iba a ser una batalla, una que estaba dispuesto a pelear hasta el final. Pero antes de que se pudiera tomar una decisión en el tribunal, tendría que lidiar con algo aún peor. Lara intentaría manipular a nuestras hijas. Esa noche, mientras intentaba organizar mis pensamientos y decidir cómo proteger a Julia y Bea de todo este caos, Lara hizo lo que esperaba, intentó cambiar el rumbo. Regresó a casa sin avisar, aprovechando que yo estaba en la oficina resolviendo los asuntos del divorcio. Cuando entré sentí un extraño peso en el aire. Mis hijas estaban sentadas en el sofá, con el rostro serio, mientras Lara, con los ojos enrojecidos por el llanto, les tomaba las manos como si fuera víctima de la situación. Papá se va a vivir a otro lado por un tiempo, pero te ama, ¿vale?, dijo con voz ahogada, tratando de sonar frágil. Vi que la expresión de Julia cambió instantáneamente. Ella frunció el ceño, como si oliera una mentira. Conocí a mi hija. Siempre fue observadora, demasiado perspicaz para su edad. Y en ese momento me di cuenta de que ella no iba a aceptar esta historia tan fácilmente. Si fuera solo eso, no llorarías tanto, mamá, respondió Julia con voz firme. Su mirada era acusadora, sospechosa. Lara vaciló y le temblaron los labios. Me quedé en la puerta, observando la escena, esperando ver hasta dónde llegaría con esta farsa. Sabía que ella intentaría pintar una narrativa en la que yo fuera el villano, pero no imaginé que lo haría tan rápida y sin rodeos. Lara forzó una débil sonrisa y se pasó la mano por la cara,
intentando controlar el llanto. Es solo que estoy triste, hija. Algunas cosas pasaron entre papá y yo, pero quería que supieras que mamá te ama mucho. Fue un golpe bajo. Quería jugar con sus emociones, utilizar el amor de los niños como escudo para evitar que la verdad saliera a la luz. Pero Julia no quedó satisfecha. ¿Esto tiene que ver con el tío Renato?, preguntó, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Lara palideció. El pánico cruzó por su rostro tan rápidamente que si no hubiera estado prestando atención, me lo habría perdido. Pero Julia se dio cuenta. Vi su mente trabajando, conectando los puntos. El silencio de la madre no hizo más que confirmar lo que ya sospechaba. Di un paso adelante y decidí que era hora de intervenir. Chicas, hablemos, dije acercándome y sentándome en el sofá junto a ellas. Lara me lanzó una mirada de advertencia, como diciendo no hagas eso. Pero no iba a dar marcha atrás. Mis hijas merecían saber la verdad. No una versión distorsionada para proteger la imagen de alguien que no tenía escrúpulos. Bia, la más joven, miraba de uno a otro, confundida. Aún no entendía todo, pero sentía que algo andaba mal. Julia, en cambio, no podía quitarle los ojos de encima a su madre. Ella esperaba una respuesta. Pero Lara bajó la cabeza, incapaz de mirar a su propia hija a los ojos. Fue en ese momento que lo supe. La verdad estaba a punto de ser revelada y Lara no podía hacer nada más para detenerla. Respiré profundamente antes de hablar. Mis hijas merecían saber la verdad, pero yo debía tener cuidado. No quería convertir ese momento en un espectáculo de odio. Chicas, comencé mirándolas, es muy grave lo que pasó entre mamá y yo, y quiero que sepan que nada de esto es culpa suya. Lara me lanzó una mirada mortal, como si estuviera a punto de tirar su vida al abismo. Pero ya era demasiado tarde para manipulaciones. Julia se cruzó de brazos y mantuvo su mirada fija en mí. Si no fue culpa nuestra, entonces ¿qué pasó? Bia, aún más joven y sin comprender del todo, tomó la mano de su hermana. Estaba asustada. Lara se secó las lágrimas, intentando recuperar el control de la narración. Niñas, papá y yo tuvimos problemas en nuestro matrimonio, pero ambos cometimos errores. Es complicado. Casi me reí de su cara de estúpida. Típico. Comparte la culpa para minimizar tu propio error. Julia no se lo creyó. Ella entrecerró los ojos y me miró de nuevo. Ella se lió con otra persona, ¿no? Me sorprendió la madurez en la voz de mi hija de 13 años. Dudé por un momento, pero asentí lentamente. Sí, hija. Y no fue cualquiera. Un silencio cargado reinó en la habitación. Vi el corazón de Julia acelerarse, como si ya supiera la respuesta incluso antes de escucharla. ¿Fue el tío Renato?, preguntó con voz casi temblorosa. Esta vez fui yo quien permaneció en silencio. Pero no necesitaba responder. El rostro de Lara se puso blanco como el papel. Los ojos de Julia se abrieron y el centavo cayó. Dios mío, murmuró, tapándose la boca con la mano. La expresión de disgusto en su rostro me rompió el corazón. El tío al que admiraba. La madre que amaba. Todo implosiona frente a ti. Bia nos miró confundida, sin entender el peso de la revelación. ¿Tío Renato? Pero él es familia. La inocencia en su voz me cortó por dentro. Julia, sin embargo, ya estaba enfadada. Se volvió hacia su madre, con los ojos llorosos pero llenos de ira. ¿Engañaste a papá con nuestro propio tío? Su voz se quebró al final y vi que estaba conteniendo el llanto. Lara empezó a sacudir la cabeza frenéticamente. Julia, intentó empezar Lara, pero fue interrumpida. No digas nada, gritó mi hija levantándose del sofá. No quiero escuchar excusas. Nos mentiste. Destruiste a nuestra familia. Sus palabras fueron como puñaladas y Lara finalmente se desplomó. Pero ahora no era un grito manipulador. Era el grito de alguien que se dio cuenta de que lo había perdido todo. Julia corrió a su habitación dando un fuerte portazo. Bia se sentó, abrazándose las piernas, mirando hacia abajo, claramente perdida en lo que estaba sucediendo. Lara intentó levantarse, pero la detuve con una mirada. Felicitaciones, Lara. Lograste perder incluso a tus propias hijas. Ella no respondió. Solo lloré, derrotada. Pero nada más podría cambiar lo que ya se había hecho. Después de esa noche, algo cambió. No solo yo, sino también Julia y Bia. La confianza que tenían en su madre se hizo añicos. Julia,
En particular, se negó a hablar con Lara. Vi en sus ojos el desprecio, el disgusto de quien descubre que la persona que más debería haberla protegido era capaz de destruir a su familia sin dudarlo. Vía, por otra parte, estaba confundida. Todavía era demasiado joven para entenderlo completamente, pero sentía que algo dentro de la casa nunca volvería a ser lo mismo. Los días siguientes fueron caóticos. El divorcio avanzaba rápidamente y yo, con la ayuda de mi abogado, tenía un plan sólido para obtener la custodia total. Lara llevaba años sin trabajar, no tenía ingresos propios y ahora estaba completamente desacreditada por su propia familia. El golpe final llegó cuando descubrí que, años antes, ya había transferido la casa a nombre de mis hijas. Fue una precaución que tomé pensando en su futuro, y ahora se ha convertido en la salvación para evitar que Lara se vaya con nada. Cuando se enteró, la reacción fue predecible. Ella gritó, lloró, intentó decir que era injusto, que no podía tirarla a la calle. Pero la verdad es que podría. Y eso es exactamente lo que hice. Elegiste traicionar. Elegiste destruir a nuestra familia. Ahora, soporta las consecuencias. No sentí nada más que cansancio. Ya no había lugar para la ira. Solo es necesario seguir adelante. Sin dinero, sin hogar y sin apoyo, Lara intentó buscar refugio con su propia familia. Pero ni siquiera sus padres querían tener nada que ver con ella. Mi suegra, que siempre estuvo muy unida a las niñas, me dijo en la cara, ella misma cavó este hoyo. Ahora que aprenda a salir de él. Y supe, en ese momento, que Lara realmente lo había perdido todo. No tenía ningún otro lugar a donde ir, nadie que la acogiera. Desesperada, intentó redimirse. Intentó convencer a Julia para que la perdonara, intentó acercarse a Vía diciéndole que todavía eran una familia. Pero ya era demasiado tarde. Julia ni siquiera la miró. Ya no eres mi madre, dijo una vez, y pareció cortar a Lara como una cuchilla afilada. Sabía que, con el tiempo, mi hija aún podría recuperar algún vínculo con ella, pero en ese momento la herida era demasiado profunda. La última vez que vi a Lara antes de que finalizara el divorcio, estaba delgada, demacrada, con profundas ojeras y los hombros caídos. Déjame al menos ver a las chicas, suplicó, pero negué con la cabeza. Eso no me corresponde a mí decidir. Pregúntales. Fue la respuesta más dura que pude dar. Se dio cuenta de que no eran solo bienes materiales lo que había perdido. Lo que más le dolió fue saber que había perdido a su propia familia. Lara acabó yendo a vivir con un primo lejano. Los días de comodidad, los viajes, las noches de lujo que pensó que tendría con mi hermano se convirtieron en polvo. Pero lo más irónico, Renato tampoco salió ileso. Estaba a punto de aprender por las malas que traicionar a la propia familia tiene un precio. Si Lara pensaba que podía salirse con la suya, Renato parecía aún más seguro de que su vida continuaría con normalidad. Tal vez creía que el polvo se calmaría, que la gente lo olvidaría, que, al final, todavía contaría con el apoyo de su familia. Pero el mundo no funciona así. La traición tiene consecuencias y estaba a punto de sentir el peso de todas ellas. Mi madre fue la primera en atacar. Tras el impacto de su traición, ella tomó una decisión irrevocable: cortar completamente los lazos con él. Ya no eres mi hijo, fueron sus palabras, pronunciadas con una firmeza que Renato no esperaba. Intentó discutir, intentó disculparse, pero ella ni siquiera quiso escuchar. No solo destruiste el matrimonio de tu hermano. Destruiste nuestra familia. El dolor en sus ojos era evidente, pero la decepción era mayor. Pero el verdadero golpe llegó con su despido. Renato trabajaba en la empresa de nuestro tío, un negocio familiar. Cuando mi tío se enteró de la traición, no lo pensó dos veces antes de convocarlo a una reunión a puerta cerrada. No puedo confiar en un hombre que le hace esto a su propio hermano. Si eres capaz de traicionar a tu familia, ¿qué te impide traicionar a tu empresa? La decisión fue inmediata. Renato fue despedido, sin carta de recomendación, sin un centavo más. Sin trabajo y sin el apoyo de su familia, Renato comenzó a darse cuenta de que su elección no le daría la vida que imaginaba. Intentó buscar trabajo en otras empresas, pero su nombre ya estaba manchado. Nuestro círculo familiar era grande e influyente, y entre nosotros, el carácter contaba más que un currículum. Las puertas comenzaron a cerrarse una a una. Para empeorar las cosas, la traición se convirtió en un tema dentro de nuestro grupo de amigos. Se le consideraba un traidor, alguien en quien no se podía confiar. Su destino podría haber sido diferente si hubiera contado con el apoyo de Lara. Pero, así como ella no lo pensó dos veces antes de traicionarme,
Tampoco dudó en descartarlo cuando vio que ya no podía apoyarla. Fue casi cómico lo rápido que saltó. No puedo estar con alguien que ni siquiera sabe cómo va a pagar las cuentas, fue lo que dijo. Ella destruyó a nuestra familia por este hombre, y al final, lo abandonó sin mirar atrás. Cuando se dio cuenta de que estaba solo, Renato me buscó. Tal vez esperando ser una mejor persona que él. Quizás pensar que el tiempo había disminuido mi enfado. Pero no encontró un hermano dispuesto a perdonar. Sé que cometí un error, hombre, comenzó, luciendo derrotado. Pero tienes que entender, me enamoré. Me reí, no porque pensara que era divertido, sino porque era patético. Destruiste a tu familia por capricho, no por amor, respondí. Y ahora estás solo. Tal como se merece. Pasaron los meses y Renato siguió hundiéndose. Intentó conseguir trabajo, intentó rehacer su vida, pero sin apoyo, sin recursos y sin nadie que le diera una segunda oportunidad, lo único que pudo conseguir fueron trabajos ocasionales mal remunerados. Él, que un día pensó que tenía derecho a robarle la mujer a su propio hermano, ahora vivía de favores, dependiendo de pequeños trabajos para sobrevivir. La última vez que supe de él estaba viviendo en desgracia con un amigo de la infancia, compartiendo un apartamento diminuto, sin rumbo, sin perspectivas. El hombre que alguna vez pensó que podía tenerlo todo ahora no tenía nada. Algunas personas podrían llamar a esto castigo. Yo lo llamo justicia poética. Renato aprendió por las malas que la traición tiene un precio. Y pagó. Con interés. Pasó el tiempo y lo que antes era dolor se convirtió en aprendizaje. En los primeros meses después de la separación, todo parecía un torbellino. Abogados, papeleo, conversaciones difíciles con mis hijas. Pero, poco a poco, el polvo se fue calmando y comencé a ver las cosas con más claridad. Mi matrimonio no terminó ese día del aniversario en vivo. Ya había terminado mucho antes, solo que no lo había visto. Y, por más brutal que fuera la traición, me liberó de algo que, en el fondo, ya no me hacía feliz. Julia y Bia eran mi prioridad absoluta. Vi a mi hija mayor madurar rápidamente, quizás más de lo que me hubiera gustado. El brillo en sus ojos nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Pero, con el tiempo, aprendió a afrontar lo sucedido. Todavía sentía dolor, pero no dejó que eso definiera su vida. Bia, al ser más joven, tuvo un camino más fácil. Con apoyo psicológico y mucho amor se adaptó bien a los cambios. Nuestro hogar, que alguna vez fue un lugar lleno de mentiras ocultas, se ha convertido en un refugio de verdad y paz. Lara continuó su declive. Consiguió trabajo como vendedora en un centro comercial, una realidad muy diferente a la vida cómoda que tenía antes. No fue un castigo, sino una consecuencia de sus elecciones. Las visitas a las chicas eran esporádicas, y la verdad, no había mucho interés por su parte. Julia nunca superó por completo la decepción. Bia, con el tiempo, se distanció naturalmente. Lara intenta recuperar el tiempo perdido, pero algunas heridas no sanan fácilmente. Renato desapareció de nuestro círculo. Se convirtió en una sombra, un nombre que ya nadie mencionaba. Algunas personas dicen que intentó empezar de nuevo en otra ciudad, otras dicen que todavía está ahí, saltando de trabajo en trabajo, tratando de recoger los pedazos de una vida que destruyó. Pero para mí, dejó de existir en el momento en que cruzó esa línea. Lo enterré en mi memoria como alguien que alguna vez fue mi hermano pero eligió ser mi enemigo. ¿Y yo? Por primera vez en años, me sentí libre. Volví a cuidarme, salí más, conocí gente nueva. Descubrí aficiones que había dejado de lado, redescubrí el placer de tener paz en casa. Ya no había esa tensión en el aire, ya no había mentiras escondidas bajo sonrisas falsas. Mi corazón estaba ligero. Fui a terapia. Trabajé en mis emociones y aprendí que no necesitaba cargar con este dolor para siempre. Lo más irónico fue darme cuenta de que, al final, no fui yo quien más perdió. Sí, he pasado por un infierno. Pero salí más fuerte. Los que realmente perdieron fueron los que intentaron engañarme. Lara perdió a su familia, Renato lo perdió todo. ¿Y yo? Obtuve algo mucho más grande, una nueva oportunidad. Hoy, cuando miro al pasado, no siento ira ni resentimiento. Simplemente gratitud por salir de esta tormenta como un mejor hombre. Julia y Bia crecieron en un hogar donde el amor y el respeto no son negociables. Y, sobre todo, aprendí que a veces lo peor que nos puede pasar es en realidad lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque, al final, Lara y Renato fueron solo malos capítulos de una historia que aún está lejos de terminar. ¿Y esta nueva etapa?
Este soy yo escribiendo. Si te gustó la historia no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para ayudarnos a traer más historias como esta. Hasta la próxima.